que hay estudios que muestran que los inversores cuya corteza prefrontal se activa más toman mejores decisiones. Brutal, eso es brutal. Cuando me lo contaste, lo encontré brutal. Es brutal, Es es brutal. brutal. Entonces, de alguna forma, tenemos estructuras que están especializadas y que si uno las entrena, Mm. ayuda a que esto, uno pueda tomar mejores decisiones. Hay un montón de situaciones donde precisamente la corteza prefrontal o la amígdala se desregulan y eso es un problema. Por ejemplo, situaciones de... Un capítulo nuevamente. Hoy día vamos a hablar de un tema que es tremendamente importante. Psicología, emociones, conducta, cómo nosotros estamos tomando decisiones a la hora de invertir. Cosa que es tremendamente importante porque se sabe que los inversionistas, y esto se sabe hace bastante tiempo, no somos racionales a la hora de estar tomando decisiones, sino que somos más bien emocionales. Y para eso, en esta sesión, hoy día nos acompaña un crack. Germán Campos, psicólogo, magíster en neurociencia, doctor en neurociencia y actualmente está realizando su postdoctorado en neurociencia. ¿Cómo estás, Germán? Muy bien, Álvaro. Un gusto estar acá. Yo soy un fanático de tus videos, así que para mí es un honor estar aquí en tu canal. No, y para mí es un honor tener una persona que sabe tanto de un tema que es fundamental porque, como estábamos conversando, somos tremendamente irracionales a la hora de estar tomando decisiones. Daniel Kahneman lo descubrió hace harto tiempo atrás y a raíz de eso hay muchos estudios respecto de cómo nosotros estamos tomando decisiones y decisiones financieras que son importantes. Entonces Así es. es un tema tremendo. ¿Y por qué somos tan irracionales para tomar decisiones, Germán? Bueno, lo primero que hay que decir, Álvaro, es que cuando uno habla del cerebro y de la conducta, bueno, nuestro cerebro está de alguna forma adaptado para ciertas conductas, para ciertas Claro. circunstancias. Y una de las cosas más importantes es que nuestro cerebro no está hecho para las inversiones. Eso hay que dejarlo claro desde ya. ¿En qué sentido? Nuestro cerebro está hecho para la supervivencia, para permitirnos la adaptación a diferentes escenarios. Imagínate un ser humano, un antepasado. Supongamos, pensemos 50.000 años atrás o 100.000 años atrás. No existían bolsas de comercio. Claro, no existían bolsas de comercio, pero ya teníamos un sistema nervioso prácticamente igual al que tenemos hoy día. Y por lo tanto, lo que debíamos hacer en ese momento era saber, por ejemplo, dónde estaba el alimento, Claro. dónde estaban los depredadores, am, dónde, por ejemplo, estaba nuestro hábitat. Entonces, nuestro cerebro está hecho para la supervivencia, porque, bueno, y esto lo han planteado los biólogos evolutivos, porque lo que más interesa es que nosotros traspasemos nuestros genes a las próximas generaciones. Entonces, nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso en general, está adaptado y perfeccionado para aquello. No Claro. está perfeccionado para tomar decisiones o para, qué sé yo, leer un libro o para aprender filosofía, aprender psicología. Ese tipo de cosas nos cuesta bastante y nos toma tiempo. Pero sí estamos perfeccionados para adaptarnos a diversas circunstancias. Entonces, en ese sentido, efectivamente somos más emocionales que racionales. Gran parte de nuestro cerebro se dedica a procesar información Mm. emocional y a producir conductas a partir de las emociones. Entonces, esa podría ser una de las razones fundamentales. Pero el comportamiento está controlado en la parte límbica del cerebro. Exactamente, hay una parte, hay un sistema límbico donde hay ciertas estructuras bastante importantes como la corteza prefrontal, la amígdala que procesa el miedo, hipocampo que procesa la memoria, que lo que nos permite Mm. es precisamente tomar decisiones que nos permitan adaptarnos a diversas circunstancias. Entonces, cuando hablamos de emociones, estamos hablando de respuestas del cerebro que tienen un componente cognitivo y que nosotros lo apreciamos subjetivamente como una experiencia, nos llega una experiencia, sentimos miedo o sentimos placer, esa podría ser una emoción, o aversión Claro. o avaricia. También hay un elemento que tiene que ver con nuestro cuerpo, o sea, cuando tenemos una emoción, por ejemplo, se producen respuestas fisiológicas, se nos dilata la pupila, tenemos taquicardia, qué sé yo, nuestros músculos se llenan de sangre porque tenemos que quizás escapar o movernos. Entonces, claro, muchas veces cuando yo hago clases en la universidad, una de las cosas que planteo es que muchas veces los psicólogos
cuando hablan de nuestra mente, da la sensación que nos describen como seres sin cuerpo, pero tenemos un cuerpo, tenemos un cerebro donde se están produciendo todas estas cosas. Y por lo tanto, cuando tomamos decisiones, por ejemplo, en el mundo de la inversión, hay un cuerpo al que le están ocurriendo cosas. Hay una amígdala que se activa, hay una corteza prefrontal que se activa, hay memorias que se activan, el hipocampo, etcétera. Eh, y por lo tanto, si no conocemos o no entendemos un poco las emociones, va a ser difícil que tomemos buenas decisiones en el futuro. Claro, porque la bolsa, en ese sentido, la inversión en renta variable, que naturalmente es volátil, no tan volátil como pueden ser otras cosas, que imagino cómo reacciona el cuerpo frente a la inversión en criptomonedas, la especulación en criptomonedas. Pero la bolsa ya de por sí es volátil y en escenarios de crisis económica, cuando o movimientos fuertes en bolsa, me imagino la cantidad de cosas que estamos secretando, la amígdala, cómo debe estar trabajando. La amígdala, por ahí está el miedo en el fondo, te escuché decir. Entonces, Sí. ¿qué es lo que pasa con la amígdala cuando sentimos miedo, cuando vemos, por ejemplo, que los mercados financieros están cayendo? Por dar un ejemplo. Mira, la amígdala es una estructura muy chiquitita, tiene el tamaño de una almendra. Y es importante, no, no estamos hablando de las amígdalas que se encuentran acá, sino de las amígdalas Claro, cerebrales que claro, se encuentran que se encuentran en la profundidad de nuestro cerebro. Entonces, básicamente procesan, como tú dices, el miedo, pero también procesan otro tipo de emociones. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la agresividad también se procesa en la amígdala. En realidad, procesan un gran espectro de emociones. Entonces, supongamos yo voy caminando por un callejón oscuro y siento miedo, o veo una película de terror, o qué sé yo, voy caminando por la calle y me asaltan, mi amígdala se va a activar. claro, ¿Ok? Entonces mi cuerpo queda preparado para una situación que puede ser de riesgo. Cuando las bolsas caen, pasa lo mismo. La bolsa cae, la persona ve los resultados en tiempo real y la amígdala se puede activar. Entonces, esto nos enseña algo que es bastante interesante, que nuestra fisiología no ha cambiado respecto al de nuestros antepasados. Es decir, la amígdala que le servía a nuestros antepasados de hace 50.000 años cuando tenía que escapar de un león y subirse a un árbol, por ejemplo, para escapar, es la misma amígdala la que se activa en la vida moderna cuando estamos viendo la bolsa caer. Nosotros decimos, ¿qué hacemos? ¿Compramos más? ¿Vendemos? ¿Esto va a seguir cayendo? Entonces, de, de alguna forma hemos adaptado la fisiología que hemos tenido de siempre a estas situaciones modernas. Y en ese claro. sentido, eso puede ser una ventaja o desventaja, porque como te decía anteriormente, nuestro cuerpo, nuestro sistema nervioso está perfeccionado o adaptado para situaciones como las que vivimos hace 50.000 años, pero no para enfrentarse a la bolsa que sube y baja y tiene una incertidumbre y una inestabilidad todo el tiempo. Claro. Fíjate que de repente cuando hay ciertas plataformas donde uno hace inversiones y cuando las inversiones van con pérdidas están en color rojo, número negativo, color rojo. Y he leído por ahí algunos papers que muestran que el hecho de que esté con color rojo hace que nosotros estemos más propensos a tomar decisiones erróneas de venta. Yo no sé si se asociará porque el rojo es color sangre, no tengo idea cuál es el fundamento detrás, pero estamos más propensos a eso y eso genera beneficios para algunos brokers que actúan como market maker, que en el fondo le conviene que las personas estemos perdiendo. Entonces, ¿tú tienes antecedentes respecto a eso? ¿Cómo impactan los colores, por ejemplo, en la toma de decisión? Mira, hay todo un área que estudia precisamente el impacto de los colores en la conducta. En verdad, yo desconozco la Ya, evidencia al respecto de que el rojo puede estar afectando, pero usualmente uno tiene una memoria asociada al rojo. Y si uno ha visto, por ejemplo, que siempre el rojo se ha asociado a la pérdida, para mí eso va a ser una memoria. claro, Y por lo tanto, en tanto memoria me va a afectar. Las memorias están allí dando vueltas. Si yo recuerdo, por ejemplo, una situación traumática, supongamos que hace 5 años yo perdí mucho dinero en la bolsa. Eh, esa situación que yo viví en el pasado puede estar reactivándose en este momento y aquello también puede estar activando la amígdala. Y por lo tanto, ya simplemente de acordarme de lo que pasó hace 5 años atrás, eso va a estar influyendo en mi conducta
actual. Entonces, el que veamos, qué sé yo, los números en rojo o en verde, sin duda eso está afectando. Tenemos memorias asociadas con aquello. Eh, Así que es posible, yo no lo descartaría, pero no conozco la evidencia al respecto. Están las emociones negativas, pero también me imagino que hay emociones positivas desde el punto de vista de personas que le está yendo bien. Está ese como sesgo cognitivo de aquí no me frena nadie. Acá empiezo a hacer inversiones, todas me van a resultar, y eso pasa también. Y también se empiezan a tomar malas decisiones producto de que tenemos ese sesgo de aquí todas me resultan. Exactamente, bueno, de hecho, uno de los sesgos cognitivos, los sesgos cognitivos son estos errores sistemáticos que cometemos al Mm. procesar información. Como tú decías, esto lo ha estudiado Daniel Kahneman, premio Nobel de Economía, psicólogo de formación, y él habla precisamente de un sesgo, de un sesgo de exceso de confianza. Por El ejemplo, famoso overconfidence. exactamente, donde la persona le está yendo bien, ha tenido una buena racha, a veces solamente por un tema estadístico uno va a tener buenas rachas, ¿cierto? Muchas veces eso no tiene que ver con nuestra habilidad, pero la interpretación está en que uno entonces sabe más o que uno tiene más capacidades de las que realmente tiene. Y uno empieza, obviamente, a tomar decisiones que no son las más adecuadas. Entonces, también hay sesgos de disponibilidad. Solemos tomar decisiones, por ejemplo, en base a la información que está más disponible. Entonces, supongamos si en la última semana me fue muy bien comprando acciones o vendiendo acciones, esa información va a estar más disponible, es una información que va a estar más fresca en mi mente, más que las pérdidas. Entonces, voy a tomar también decisiones en base a aquello, a la información que está más disponible. Obviamente, esas son trampas psicológicas. Como decía hace un rato, nuestro cerebro, en verdad, o nuestro sistema, tiene una falla importante. Nuestro cerebro no está afinado en el ámbito estadístico, por ejemplo. Nos cuesta sacar conclusiones Sí. estadísticas adecuadas. Y por eso solemos basarnos en este tipo de sesgos, que son vías rápidas para llegar a conclusiones. El, Entonces, fam- claro, claro, el famoso sistema uno y sistema 2 de pensamiento. claro, bueno, eso es clásico de Daniel Kahneman, donde plantea un sistema rápido que es automático. Llegamos a conclusiones rápidamente sobre un tema y nos basamos en aquello, muchas veces en prejuicios, y tomamos decisiones muy rápidamente sin ver todos los antecedentes, sin sentarnos a analizar. Y en general funcionamos así. Y eso, en verdad, tiene bastantes ventajas en general en la vida cotidiana. En la vida cotidiana no tenemos que estar decidiendo en cada momento ni pensando cada decisión que tomamos. Podemos tomar muchas decisiones de manera Mm. automática, ¿cierto? Hay cosas donde no necesitamos sentarnos a pensar. Si yo digo, bueno, voy a ir a comprar el pan o no, no necesito sentarme a analizar la situación profundamente, simplemente salgo a comprar el pan. Claro. Pero para tomar decisiones de inversión, claro que necesito sentarme, ver los antecedentes financieros de la empresa, qué va a pasar, ver las noticias, recabar información. Ahora bien, esos son procesos lentos, toman mucho tiempo, y requieren un gran esfuerzo. Y usualmente no estamos acostumbrados a hacer ese esfuerzo. Funciona también un poquito así el método científico. El método científico puede ser muy tedioso llevarlo a cabo. Para quienes nos dedicamos a la investigación, sabemos bien, tenemos que recopilar mucha información, nos podemos demorar meses, luego hacer experimentos, plantear hipótesis, ir paso a paso para llegar a conclusiones. Bueno, ese es el sistema 2 según Kahneman, donde es un proceso mucho más lento, mucho más tedioso, pero muchas veces en este tipo de situaciones puede llevar a mejores decisiones de inversión. Claro. Y eso, ¿sí? Dime. No, que en el fondo el cerebro humano está diseñado para arrancar del león. O sea, qué bueno que exista el sistema uno, porque no quiero ver al león y empezar a analizar las variables. O sea, hay que arrancar. Hay que Por arrancar supuesto, rápidamente, la adrenalina se va a secretar rápidamente y qué bueno que exista. Pero efectivamente en la inversión tenemos que intentar ser racionales y es difícil ser racional. es muy difícil ser racional, es extremadamente difícil. Em, pero tenemos estructuras cerebrales que nos permiten ser racional.
Y esto se ha descubierto y muy interesante y también muy entretenido, Álvaro, porque esto se descubrió en base a un caso en particular, a un accidente, podríamos decir, a una tragedia. ¿Ya? Hay un caso emblemático en la neurociencia, que es el caso de Phineas Gage. Me suena Básicamente muchísimo ese caso. es un caso muy importante y siempre se estudia en los cursos de neurociencia, es muy interesante. Ujú. Phineas Gage era un trabajador ferroviario. ¿Ya? Entonces, básicamente lo que él hacía era, según entiendo, preparar, qué sé yo, la pólvora para dinamitar el piso, la tierra, ir poniendo los rieles. Bueno, el tema es que un día estaba trabajando y explota todo esto. Se produce una chispa y explota. Y a Phineas Gage le atraviesa un fierro por esta parte, por Sí, la ya frente. me acuerdo del caso. Pero dale, Sí. cuéntalo porque es muy bueno. Y lo impresionante de todo esto es que Phineas Gage, esto fue en 1848 Mm, más o menos, para que la gente se ubique, y quedó vivo, lo que ya era un milagro. Y lo interesante es que los científicos en ese tiempo pensaban que el cerebro era una masa homogénea donde todo el cerebro hacía más o menos lo mismo. No se sabía para qué servía esta parte del frente que es denominada corteza prefrontal, pero ¿qué pasó en el caso de Phineas Gage? Gran parte de la corteza prefrontal fue dañada y por lo tanto hubo una lesión muy grande. Y acá se descubrió para qué servía entonces la corteza prefrontal. Porque Phineas Gage, que era un hombre bastante educado, un buen trabajador, tenía una familia normal, etcétera, empezó a cambiar su comportamiento. Se volvió impulsivo, se ponía a pelear con los colegas, se puso bueno para la fiesta, incluso se cuenta que llegó a Valparaíso, acá a Chile, dando vueltas, imagínate, como era un puerto, claro, llegó a Valparaíso. Empezó a tener una vida errante, entonces los científicos dijeron, bueno, la corteza prefrontal al parecer tiene que ver con la personalidad, tiene que ver con la regulación emocional, tiene que ver con la capacidad de posponer una gratificación inmediata por una gratificación de largo plazo, etcétera. mm, Y por lo tanto, hoy día sabemos que la corteza prefrontal es la que nos sirve para tomar decisiones de largo plazo, es la que nos sirve para planificar, es la que nos sirve para estar centrados, es la que puede llevar a cabo, por ejemplo, todos estos procesos relacionados con el sistema 2 de Kahneman, el sistema más claro. lento, más tedioso, pero que nos puede llevar a mejores conclusiones. Entonces, al menos tenemos estructuras que que nos sirven para controlar emociones como la amígdala. Hoy día sabemos que la corteza prefrontal puede ser como un freno para la amígdala. Cuando hay mucho miedo, la corteza prefrontal se puede encender para alguna forma aplacar a la amígdala y así poder sacar mejores conclusiones y que no nos gane la emoción o la Claro, emocionalidad. claro. Te voy a hacer una pregunta difícil. A ver, ¿Hay formas de... Es pregunta, no es afirmación. ¿Existen formas de poder entrenar la parte prefrontal del cerebro? ¿De fortalecer eso? Por ejemplo, en niños, por ejemplo, para quienes sean papás en este momento y puedan estar viendo esto, ¿hay formas que tengamos nosotros de entrenar y fortalecer esa parte cerebral de nuestros niños? Porque es sabido que, que los niños que son capaces de posponer la gratificación inmediata les va mejor. Hay un experimento que se hizo que es bien famoso, que es el de los malvaviscos, donde ponían a un niño en una pieza con un profesor y el profesor les decía, miren, les voy a dar un malvavisco, se lo voy a entregar y me voy a ir. Voy a salir de la pieza y voy a volver a los 15 minutos. Si tienen el malvavisco, les voy a dar un segundo malvavisco. O sea, 100% rentabilidad en 15 minutos. Y empiezan a filmar a los niños. claro, Y claro, hay niños que apenas sale la persona, se lo comen, hay otros que aguantan un minuto, otros 2 minutos, otros 5 minutos, y hay algunos que efectivamente logran los 15 minutos. Y el experimento no termina ahí, sino que ven cómo le pasa a esas personas en la vida y concluyeron y se dieron cuenta que todos los niños que pospusieron la gratificación de comerse el malvavisco, les fue mucho mejor en distintos ámbitos de su vida. Y una de las conclusiones es, posponer la gratificación inmediata genera beneficios mayores en el largo plazo. Ahorrar es posponer la gratificación inmediata. exactamente. Entonces, la pregunta es, ¿cómo nosotros podemos fortalecer eso en los niños y en nosotros mismos? ¿Podemos cambiar? Eh, bueno, una pregunta, sí, es Difícil. Te verdaderamente dije que era difícil, difícil. Te dije que difícil, era sí, es difícil. difícil. Acá sería interesante.
Por ejemplo, preguntarle a los psicólogos infantos juveniles precisamente qué piensan de esto. Pero eh, en en el desarrollo del niño, el niño tiene que ver que los padres, por ejemplo, son capaces de regular sus propias emociones, son capaces de posponer una gratificación inmediata. Entonces, básicamente, las figuras parentales eh, tienen que cumplir ese rol. De alguna forma, los padres, durante el desarrollo, deben cumplir por decirlo así, el rol de corteza prefrontal auxiliar. Mientras el Perfecto. niño está Ya, desarrollando la corteza prefrontal, los padres tienen que cumplir ese rol. ¿Ok? Una cosa interesante, Álvaro, es que la corteza prefrontal se termina de desarrollar más o menos a los 25 años. mira, ya, Y eso nosotros lo sabemos como sociedad. ¿En qué sentido? Que incluso los sistemas judiciales hacen una distinción entre las penas que se pueden dar antes de los 18 años y después de los 18 años. Entonces, de alguna forma claro. tenemos incorporado intuitivamente esta información. Sabemos que los jóvenes son más impulsivos. Entonces, uno podría esperar que los jóvenes fuesen más arriesgados para un montón de situaciones y, por cierto, en la bolsa también posiblemente van a ser más arriesgados. Sí, sí. Entonces, ¿cómo se puede entrenar? Bueno, la vida también nos va entrenando de a poco porque el cerebro se va desarrollando hasta los 25 años y la corteza prefrontal es la última parte del cerebro que se termina de desarrollar. Em, pero como tú dices y como tú nombras este estudio de los malvaviscos, que de la Universidad de Stanford, un estudio muy importante, precisamente si un niño tiene unos buenos ejemplos, posiblemente va a poder desarrollar las mismas habilidades que ven los padres. Entonces, por eso es muy importante la Claro. educación, la crianza, el ambiente al que está expuesto Mm. el niño y lo que mira a su alrededor. Y otro aspecto que se puede entrenar, ya quizás luego de los 25 años, es a través de la formación. Es decir, ¿cómo yo voy a tomar una mejor decisión? Si tengo más información o menos información. Es decir, a través del estudio, yo puedo ir integrando información. Eso puede ser insumo para que yo pueda pensar Claro. mejor, más calmadamente, con más antecedentes, y así puedo tomar mejores decisiones. Entonces, se ha visto, por Claro. ejemplo, esto interesante, Álvaro, que hay estudios que muestran que los inversores cuya corteza prefrontal se activa más, toman mejores decisiones. Brutal, eso es brutal. Cuando me lo contaste, lo encontré brutal. Es brutal, Es es brutal. brutal. Entonces, de alguna forma, tenemos estructuras que están especializadas y que si uno las entrena, Mm. ayuda a que esto, uno pueda tomar mejores decisiones. Hay un montón de situaciones donde precisamente la corteza prefrontal o la amígdala se desregulan y ese es un problema. Por ejemplo, situaciones de estrés, Sí. etcétera. Sí, ese es un punto que vamos a tocar, el tema del estrés, porque es fundamental. Yo creo que tomamos mucho peores decisiones, creo, estando estresados. Eh, pero volviendo al tema inicial, o sea, al tema que estábamos conversando recién, el de los niños, el de ser ejemplo para los niños, es fundamental. Yo, yo sí he contado en muchos videos que para mí ha sido muy natural ahorrar, por el ejemplo de mis papás. Yo lo vi desde chiquitito, mis papás ahorrando, pensando en el depósito a plazo, mi abuela me llevaba al banco y me mostraba los depósitos a plazo, entonces para mí fue un proceso muy natural crecer con la parte de inversión, influenciado, no porque mi abuela me impulsaba a eso, pero yo veía a mis papás y decía, claro, esto es el comportamiento natural. Y cuando yo estudié en la universidad tenía a mis profesores de finanzas y yo asumía que obviamente les iba bien. Y a mí se me cayó el mundo abajo cuando uno de esos profesores, yo empecé a trabajar en la universidad, me dijo, Álvaro, no llego a fin de mes, ¿me podéis prestar 50 lucas? Mi profesor de finanzas. Y a mí se me cayó completamente el mundo de la construcción que tenía respecto a esto. Y claro, por mí, como te decía, era natural por el tema familiar. Por supuesto, claro. Fue lo Pero que viste, fue tu modelo. Es que eso sí, es fundamental, Álvaro, porque de alguna forma nosotros vamos a actuar de acuerdo a los modelos que vimos en un comienzo. Esos van a ser los modelos que van a estar internalizados.
y luego claro. se van a ir desarrollando. Así que es Y, fundamental. y siendo adultos, posterior a los 25 años, que la corteza prefrontal se desarrolla hasta ahí, ¿tenemos formas de entrenarla o ya estamos liquidados desde el punto de vista de la neurociencia? Sí, de todas maneras, un concepto que es clave acá es la neuroplasticidad. Es decir, el ¿Ya? cerebro tiene la capacidad de cambiar constantemente. De hecho, hasta hace poco se pensaba que los seres humanos no creaban más neuronas. Em, y de hecho, mucha gente piensa que uno nace con un número determinado de neuronas y luego estas neuronas se van muriendo a través de la vida, pero eso no es así. Hay ciertas neuronas que nacen y constantemente estamos creando nuevas neuronas, no en todo el cerebro, pero sí en ciertas regiones que son muy importantes, por ejemplo, aquellos que tienen que ver con la memoria, ¿Ya? regiones en los hipocampos. Entonces, el cerebro es plástico, por decirlo así, va cambiando, es dinámico. Es un concepto fundamental en neurociencia. Por lo tanto, claro que hay formas de seguir de alguna forma fortaleciendo la corteza prefrontal. Esto es como ir al gimnasio, Álvaro. Es como si uno utiliza su corteza prefrontal, si uno se entrena constantemente en estar pensando, analizando cosas, estudiando, uno va a estar entrenando su corteza prefrontal. De la misma forma que si yo tomo todos los días una guitarra y practico una hora, después de un mes, 2 meses, un año, voy a ser bueno para tocar la guitarra, quiera o no quiera. Es mi cerebro aprendiendo a tocar la Así guitarra. es. Ahí no hay ningún truco. Lo mismo con la corteza prefrontal. Si yo utilizo la corteza prefrontal, si me dedico, por ejemplo, a hacer análisis, por ejemplo, estos análisis de empresas que tú haces en tu canal, donde vas punto por punto, viendo cada detalle, bueno, ahí es la corteza prefrontal permitiendo hacer ese tipo de análisis. Y si uno se va entrenando y entrenando y entrenando, finalmente se automatiza todo esto. Claro. También es importante hay algunos factores que sí afectan el funcionamiento de la corteza prefrontal. Si uno duerme mal, por ejemplo, si uno deja de hacer ejercicio físico, el tema del estrés, que quizás lo podamos tocar más Mm, rato. Entonces, para que la corteza prefrontal y para que la amígdala tampoco se desregule en su actividad, uno también necesita descansar, tener una buena salud en general, tener una buena claro. alimentación y quizá ahí podamos dar algunos tips más adelante. Claro, el higiene del sueño es fundamental. Quedarse con el celular hasta altas horas de la noche genera muy mal higiene de sueño. Sí. Y además ha descubierto una cosa muy interesante. Cuando uno estudia algo, por ejemplo, yo me pongo a leer un libro hoy día, esa memoria no se está guardando en ese momento. Es decir, cuando yo estoy leyendo el libro, se está creando una memoria muy frágil, pero la memoria no se está guardando allí, en ese momento. Se guarda cuando yo me voy a descansar y sobre todo cuando me voy a dormir. ¿Qué pasa? El cerebro transfiere información desde una región donde comenzó la memoria a nuestro disco duro final, que va a ser toda la gran corteza. Si uno ve un cerebro, uno ve como esta masa gelatinosa blanca y gris. Bueno, allí quedan nuestras memorias repartidas. ¿Y cómo llega la información allí? Durante la noche, cuando uno está descansando. Claro, Entonces, si uno no tiene una buena higiene de sueño, es imposible que esa información se pueda guardar. Y por lo tanto, al otro día uno no va a poder recordar aquello y el recordar información es fundamental para tomar buenas decisiones. absolutamente, As- Hay muchas absolutamente. hay muchas personas que dicen, no, yo con 6 o 5 horas quedo súper bien. Bueno, se ha visto en los estudios que cuando se lleva a estas personas al laboratorio, puntúan menos, es decir, su desempeño es peor en casi todas las tareas que realizan, Ya aunque la saben, persona diga que funciona mejor. claro. Ya saben, hay que dormir. Dormir es clave. Dormir es clave. Durmiendo bien vamos a hacer mejores inversiones. Sin duda, Sin duda, sin duda. sin duda. Oye, Germán, y el tema del estrés. ¿Cómo impacta el estrés? Bueno, el estrés es un gran tema. Primero hay que entender qué es el estrés. El estrés es una respuesta de adaptación. Entonces, volvamos a nuestro amigo de hace 50.000 años. Yo estaba en el bosque, qué sé yo, y de repente aparece, qué sé yo, un animal, un depredador. Bueno, yo necesito hacer algo. Entonces, mi cerebro manda un montón de información, mis músculos se llenan de sangre, necesito quizás escapar o luchar.
se libera adrenalina, se libera cortisol, que es la hormona del estrés, em, tengo taquicardia, mi pupila se dilata, etcétera. Hay un montón de reacciones fisiológicas. Y esto es porque Claro. necesitamos adaptarnos, necesitamos hacer algo. Ok. Em, entonces, el estrés básicamente es aquello. Podemos decir que hay un estrés positivo y un estrés negativo. El Hay un estrés eustrés. pos- El eustrés es el estrés positivo. Que básicamente, si yo, por ejemplo, tengo que dar una charla, o tú que también das charla o haces clases, en ese momento tú no puedes estar absolutamente relajado, no. Tienes que estar Mm, con un poquito de estrés para poder estar con tus ideas claras, para poder estar atento y conectado, por ejemplo, con los estudiantes. Ok, la gracia de ese estrés positivo es que es corto, dura el tiempo en que tú estás en el acto, por decirlo así, y además tienes un control sobre aquello. Ok, pero hay un estrés que es negativo, que se llama distrés, que es un estrés mm. crónico, que se extiende en el tiempo Es fatal ese. y, y del cual no tenemos mucho control. Por ejemplo, si yo tengo una pega y tengo un jefe muy pesado, o un estudiante que tiene un profesor muy pesado, o una persona que vive con su familia y su familia está todo el día peleando, pues ese es un estrés que se mantiene en el tiempo y la persona no tiene mucha escapatoria, por decirlo así. Cuando tuvimos que quedarnos encerrados en la pandemia, también eso era un Mm. distrés. Era algo que se alargaba en el tiempo y frente a lo cual no teníamos ningún tipo de control. Ese es un estrés negativo que algunos autores plantean que precisamente nos enferma, incluso nos puede empujar hacia la depresión. ¿Hay alguna hipótesis respecto Claro, a eso? ¿Qué pasa en el estrés? La corteza prefrontal empieza a funcionar peor. Se ha visto que cuando estamos en el estrés, liberamos la hormona del estrés, que se llama cortisol en humanos. claro. Esa hormona llega a la corteza prefrontal y hace que las neuronas que están allí funcionando se atrofien. Por lo tanto, tomamos peores decisiones si es que estamos estresados. No solamente eso, sino que las neuronas de la amígdala, que dijimos que tienen que ver con el miedo, se hipertrofian. Por lo tanto, ahora están más grandes y por lo tanto la persona está ansiosa. Y otras neuronas, por ejemplo, del hipocampo, que dijimos que tienen que ver con la memoria, se atrofian también. Entonces, perdemos memoria. Entonces, imagínate lo que significa tener estrés. Tomamos peores decisiones, estamos más ansiosos y tenemos peor memoria. Entonces, eso es una mezcla fatal para cualquier actividad que hagamos. Tomar decisiones de inversión o estudiar o cualquier otra cosa. Entonces, el estrés sí que es un problema. Y hoy día como sociedad vivimos Es un estrés. estresados todo el tiempo. Sí, hay un estrés que es permanente. También hay un efecto que se llama el efecto Mr. Wonderful, que es hoy día las redes sociales muestran que las personas muestran ciertos aspectos de la vida, que la vida de las personas es perfecta. Entonces, he leído algunas cosas de que cuando nosotros nos comparamos inconscientemente viendo la vida de las demás personas que muestran, por ejemplo, en Instagram, nos sentimos minimizados porque, oye, mi vida no es así. Y hay una especie de frustración también en ese sentido que con la gente más joven, sobre todo, nosotros nos han hecho algunas capacitaciones en la universidad sobre cómo lidiar con estudiantes que son nativos de redes sociales y ven estas vidas perfectas. Y sabemos que no es así. En muchos casos es complejo. Claro, entonces esa persona al compararse constantemente em, se está sometiendo a un estrés. Por lo tanto, es un estresor el hecho de tener que cumplir expectativas, por ejemplo, expectativas sociales, que muchas veces no tienen mucha sustancia, pero sin Claro, embargo vivimos con ese tipo de expectativas o presiones sociales. Entonces, está bueno detectar las fuentes de estrés en nuestras vidas, de estrés negativo, y tratar de eliminarlas. Eso yo creo claro, que es un gran consejo y cada uno sabe dónde están estas fuentes de estrés y tratar de eliminarlas es un buen ejercicio claro. para tener una Ese, mejor salud. ese concepto se llama eliminar la noxa, ¿puede ser? Como eliminar la fuente que está causando el problema. Sí, básicamente sí, es eliminar las fuentes de estrés o los estresores, como les decimos en psicología, en términos Ya, técnicos. perfecto, perfecto. Ahora, una persona que está trabajando y que está estresada, como muchas personas que están trabajando estresadas por la pega, etcétera.
esa persona eventualmente puede estar tomando peores decisiones, producto del estrés porque genera cortisol, secreta cortisol y se le empiezan a atrofiar la parte prefrontal. Esa persona naturalmente podría generar más ansiedad y eso pudiese generar que esa persona que esté empezando en el mercado financiero, siendo ansioso, pudiese estar tomando decisiones de venta más rápido porque quiere invertir y por ansiedad quiere efectivamente ganar dinero rápido. Por ejemplo, es decir, recuerda, aquí hay un trío que de alguna forma empieza a funcionar mal. La corteza prefrontal es toda una mezcla que se da al mismo tiempo. Entonces, efectivamente, la persona va a estar más ansiosa. ¿Ok? Entonces, esta ansiedad puede hacer que tome decisiones más rápidamente. No se va a poner a analizar nada. A la vez, la corteza prefrontal va a estar debilitada. Recuerda que la corteza prefrontal apagaba un poco la amígdala, así que la amígdala Claro, estaba muy exacerbada, la apagaba, pero ahora la corteza prefrontal tampoco la tenemos disponible. Entonces la persona va a estar muy ansiosa, la corteza prefrontal no va a poder aplacar a la amígdala, el miedo de la amígdala, entonces, por supuesto, la persona va a llegar para tomar decisiones rápidamente, no se va a sentar a pensar qué es lo que está haciendo, eh, y eso va a impactar. Por ejemplo, la persona se puede poner muy ansiosa, vender cuando no tiene que vender o comprar cuando no tiene que comprar, etcétera. por Y aquí ejemplo, yo creo que sí, no, perdón, dale nomás, dale nomás. que aquí yo creo que es interesante explicar la diferencia entre miedo como tal y ansiedad. Ya. Miedo es cuando hay un estímulo real. Es decir, si yo estoy Mm. conversando ahora contigo y me cae una araña en la cabeza, yo voy a sentir miedo. Hay un estímulo que quizás también se puede dar cuando la bolsa cae. Es decir, la bolsa cayó, hay un estímulo real, algo está pasando. Pero la ansiedad es muy distinta. La ansiedad es cuando no está pasando nada, pero yo tengo la fantasía de que pudiese pasar. Entonces, por decirlo así, la ansiedad es como la distancia entre el presente y el futuro. Y Claro, usualmente este futuro puede ser catastrófico. O sea, si yo pienso, por ejemplo, de que la bolsa va a caer en 5 meses más, eso es ansiedad. Yo no tengo cómo saberlo, por ejemplo, pero si yo pienso que eso va a ocurrir, y ojo, que los medios también de comunicación y lo que pasa en YouTube va alimentando aquello, yo voy a estar todo el tiempo con ansiedad y voy a tomar peores decisiones de sí, por, inversión. sí, por respecto, bueno, respecto a YouTube, hay canales de YouTube de finanzas que usan muchas miniaturas donde dicen, bueno, aquí se acaba todo, llegó el fin de la Exacto. tierra, que explotamos, va a perder hasta tu casa. Y eso, claro, yo entiendo, porque tengo un canal de YouTube, entiendo por qué se hace, porque eso aumenta la tasa de clic que hacen las personas en los videos, y esos canales naturalmente crecen más, pero también genera mucha ansiedad financiera, mucho miedo inexistente. Entonces yo intento ser un poco reacio a utilizar eso, entendiendo que es la mejor técnica que hay en YouTube, por lo menos para los canales de finanzas, pero es Para el perjudicial. algoritmo, Para el claro, algoritmo, para el algoritmo es ideal, porque claro, precisamente te engancha a través del de la miedo, ansiedad claro. y de la ansiedad. Entonces, Claro. pero me encuentro que es una práctica, es una mala praxis hacerlo, porque estás metiendo miedo en las personas que de repente son miedos que no existen. Entonces, es bien complejo el tema. Sistema de recompensa. ¿Qué Sí. cosa es el sistema de recompensa? Bueno, la naturaleza nos ha brindado, precisamente como tú dices, un sistema de recompensa eh, que nos lleva a repetir aquellas conductas que permite que nos adaptemos y que podamos sobrevivir y que finalmente podamos traspasar nuestros genes a la próxima generación. Eso es súper importante porque desde la biología evolutiva, uno es exitoso si es que traspasa sus genes a la próxima generación. La Claro, biología evolutiva lo entiende así, ¿ya? Entonces, hay una serie de conductas que están asociadas al placer en nuestro cerebro y por lo tanto las tendemos a repetir. Por ejemplo, lo que tiene que ver con el sexo, lo que tiene que ver con la alimentación, etcétera. Entonces, obviamente, eso va a permitir la sobrevivencia de la especie y del individuo. Ahora, en la vida cotidiana, nosotros también estamos expuestos a un montón de situaciones donde también vamos a sentir placer, ¿ya? Supongamos, yo
no sé, me como un helado de chocolate. En ese momento yo voy a estar produciendo dopamina, ya Claro, que es un neurotransmisor, voy a estar liberando dopamina. Ahora bien, si yo espero algo, si espero alguna recompensa en el futuro, también voy a producir dopamina. Es algo nuevo que se sabe sobre la dopamina. No solamente tiene que ver con el acto en sí mismo, sino con saber que uno va a recibir esa recompensa. Ahí voy a estar claro. liberando dopamina también. Eh, Como comprar un ahora pasaje bien, para un viaje. Todavía no estamos claro, viajando y tenemos el placer. o incluso más, o pensar que voy a comprar el pasaje para viajar, ya estoy produciendo dopamina. Ese mismo sistema está involucrado en las tomas de decisión. Entonces, se está liberando dopamina cuando yo encuentro que algo es placentero o cuando estoy obteniendo buenos resultados. Pero este sistema puede ser hackeado muchas veces. Y por ejemplo, los casinos son expertos para hackear este sistema que tiene que ver con áreas bien específicas, núcleo accumbens, ¿no? Son nombres raros, pero son especialistas en hackear este tipo de Claro, sistemas donde hacen que la persona repita una conducta sin parar, produciendo dopamina, 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 dopamina. Y esto produce verdaderas adicciones, que son temas claro, ya de salud pública, pero es así. Entonces, cuando a nosotros nos va bien en las inversiones, producimos dopamina. Pero si nos va mal, tenemos un bajón de dopamina. Entonces, este sistema de recompensa, si es que, si es que de alguna forma nos dejamos llevar mucho por todas estas sensaciones, también nos puede llevar a tomar malas decisiones de claro, inversión, por ejemplo. claro. Hay un documental en Netflix que se llama, en pocas palabras, me parece, que hay un capítulo, hay una serie entera que habla sobre el dinero. Y en uno de los capítulos hablan de los casinos. Y muestran efectivamente que los casinos al principio estaban diseñados para quitarle lo más rápido posible el dinero a las personas, pero que se dieron cuenta que si le iban quitando el dinero de a poco, o sea, permitían que las personas fuesen ganando con cierta frecuencia, generaban adicciones en las personas y les terminaban ganando más dinero. Y Por supuesto. me hace Sí. mucho sentido eso que me estás contando, porque claro, si empezamos a generar adicción con el juego, vamos naturalmente a estar jugando más y eso va a generar que metamos mucha más plata y el casino genere mucho mayores beneficios a que si fuimos y la primera experiencia es pésima, perdimos todo muy rápidamente, no se genera ese nivel de adicción. Me imagino que va por ahí. Entonces, va por ahí, y de hecho esto se ha estudiado mucho. Se sabe que una de las formas de enganchar eh, a una persona es dándole recompensas distribuidas de manera azarosa, pero con una tasa de recompensa que sí está estudiada. Entonces la persona quizás le va mal, supongamos que está jugando a la máquina, le va mal, pero de repente le va bien. Entonces la Claro, persona sigue y de repente le va mal, 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 y luego le va bien. Entonces cuando le está yendo mal, le va bien de nuevo. Ese tipo de tasas y tipo de recompensas, cómo están distribuidas, está estudiado para precisamente que la persona se enganche. Y aquí volvemos a otro sesgo del que hablaba Daniel Kahneman, que se llama sesgo de aversión a la pérdida. el En general, famosísimo, nosotros evitamos la aversión a la pérdida y eso nos lleva a cometer errores. Por ejemplo, mantener una acción que sabemos que debiésemos vender, pero tenemos la esperanza de que va a subir y vamos a recuperar. Tenemos una aversión a la pérdida, pero supongamos que no hay razón para que esta acción vuelva a subir, pero aún así nosotros nos quedamos con la acción porque tenemos la esperanza, nada racional, tenemos la esperanza de que va a subir. O por ejemplo, estamos en el casino y perdemos gran parte de nuestro dinero, pero seguimos jugando, esperando recuperar recuperar. la Mm, pérdida. Lo que sabemos que matemáticamente no tiene ningún sentido. Vamos posiblemente a seguir claro, perdiendo hasta perder todo. claro. Entonces, este tipo de sistemas de recompensa pueden ser hackeados fácilmente. Eh, Funcionaba muy bien hace 50.000 años, 100.000 años, donde, por ejemplo, teníamos un acceso limitado a la comida y eso nos daba un subidón de dopamina perfecto. Podíamos encontrar comida, es lo que necesitábamos, listo, subidón de dopamina. Pero hoy Mm, día, por ejemplo, tenemos comida por todos lados y comida muy sabrosa y que más encima está hecha para que sea adictiva.
por ejemplo, el azúcar. Claro. Entonces, se sabe muy bien cómo hackear estos sistemas y yo creo, no lo sé, eso posiblemente tú lo sabes mejor, que muchos de estos sitios donde uno puede comprar acciones, ¿no? Quizás juegan un poquito con eso, yo no lo sé. Sin duda, sin duda. Hay muchos brokers que juegan con eso. Los bancos no, los bancos son más fome en ese sentido. Las corredoras de bolsa, los bancos son refome, no hay tanta recompensa ahí, pero hay brokers que te regalan acciones, que te regalan dinero gratis, que te regalan un montón de cosas y te están dando ciertas recompensas. Y particularmente los brokers de trading, ya donde se Claro, hace trading me con imagino. apalancamiento, donde el 97% pierde dinero. Hay personas que les va bien y ganan, ¿ya? Hay. Y personas que viven muy bien de eso. Pero la inmensa mayoría de personas, lamentablemente, va a perder dinero haciendo trading. Hacer trading se requiere cierto nivel de preparación alto, no es llegar y hacer trading así nomás, hay que tener una preparación importante y ojalá con dinero real también en esa preparación, porque esas plataformas lo que hacen es darte la cuenta demo, que es muy distinto operar con una cuenta demo donde no hay factores emocionales que operar con dinero real. Por supuesto. O sea, perder 20 millones de dólares falsos da lo mismo. Abrimos otra Exacto. cuenta, da exactamente lo mismo, pero perder dinero real, aunque sean 1.000 pesos, 2 dólares, da lo mismo, tiene un impacto que sobre todo las personas que pueden estar partiendo lo sufren o lo pueden padecer en mayor manera. Daniel Kahneman es un personaje, ese experimento que hizo Daniel Kahneman para lograr ganar el premio Nobel del sistema de aversión a las pérdidas fue muy choro. No sé si tú te acuerdas de ese, que era en el fondo hacer una encuesta a personas donde les decían, mira, ¿qué prefieres? Que te regale, voy a decirlo en dólares, 50 dólares o que tiremos moneda. Si sale cara, te regalo 100, si sale sello, te regalo cero. Y naturalmente, lo que terminó pasando es que muchas personas dijeron, dame los 50. Preferían asegurarse los 50. Y después se hizo el experimento al revés. Se les preguntó a la misma cantidad de personas y les dijeron, mira, vamos a tirar una moneda. Si sale cara, tú me das 100 dólares, si sale sello, me das cero o me das 50 dólares de una. Y en ese caso, las personas decidieron tirar la moneda. ¿Y qué es lo interesante de esto? Ambas decisiones tienen el mismo valor esperado. O sea, en el escenario positivo de si tiramos una moneda entendiendo que la probabilidad de cara y sello es 50% cada uno, eh, el valor esperado de tirar la moneda que me dé 100 y si pierdo me da cero versus tener 50 dólares seguro es exactamente lo mismo en términos de valor esperado. Y en la pérdida es exactamente lo mismo. En el largo plazo estamos perdiendo 50 dólares por la decisión siempre. Y lo que ahí dijeron fue, bueno, acá las personas cuando están en escenarios favorables son más propensas a tomar decisiones racionales. Y cuando están en escenarios desfavorables de pérdida, las personas están predispuestas a asumir más riesgo con tal de no perder dinero. Es brutal el concepto de aversión a las pérdidas. Y bueno, ese punto y lo que demuestra Kahneman es que verdaderamente nosotros no tenemos desarrollado un pensamiento estadístico eh, y por lo tanto tiene que ser entrenado. Claro. Entonces, otro ejemplo que podría ser interesante, cuando es el típico ejemplo que se menciona siempre, perder un 50%, ¿cierto? No es lo mismo que luego recuperar ese 50% para llegar de nuevo al 100, No, pero las personas lo tienen así pensado automáticamente. Entonces no tenemos una intuición estadística. Esa intuición mm, estadística se puede desarrollar, pero a través de mucho estudio, a través de formación, etcétera, es un proceso lento. Entonces uno llega a un punto en que uno tiene un criterio experto, donde uno lo sabe, lo puede claro. entender. Pero en general las personas no, las personas que no han pasado por este entrenamiento, y por eso la formación es tan importante, como darle espacio y ejercitar esta corteza prefrontal con información de manera detenida y un proceso lento, gradual, que muchas veces no es muy atractivo plantear esto, porque lo que estamos diciendo es, oye, necesitas un proceso que puede ser tedioso, que puede ser lento, pero que en definitiva te va a dar las habilidades para que puedas tomar mejores decisiones, en definitiva. Sí, pues, y eso es fundamental. Eso se practica con el tiempo, se estudia. Yo creo que es estudio y práctica.
las dos cosas. Estudio y práctica. Sí, Es lo fíjate. mismo que sucede, por ejemplo, cuando alguien quiere tocar guitarra. Entonces uno le dice, oye, para aprender a tocar guitarra tienes que practicar todos los días, media hora, Mm, quizás practicar escalas, practicar los acordes. No es simplemente llegar y tocar una canción y aprenderse una canción. No, prácticamente cualquier desarrollo de cualquier habilidad requiere un proceso que puede ser tedioso. Es cosa de preguntarle a los músicos, a los bailarines, a sí, los pues, deportistas, a los deportistas de elite, eh, que practican muchísimo, donde deben desarrollar otra área del cerebro para moverse como se mueven, etcétera. En general, la práctica y la preparación hacen al maestro. No hay un camino corto, en claro. definitiva. La teoría de Malcolm Gladwell. Necesitamos 10.000 horas de practicar algo para adquirir un grado de maestría de eso que estamos haciendo. Entonces, efectivamente, la práctica hace al maestro. Exactamente. Entonces, acá en temas de inversión hay que practicar, practicar, practicar. Y eso pasa mucho. Hay personas que de repente no invierten porque quieren tener todo el conocimiento teórico al principio, pero están dejando de lado una parte bien importante que es la emocionalidad, la psicología, que hay que entrenarla también. Y eso se hace practicando. Entonces, tenemos esa parálisis. Yo lo he visto en muchos casos de personas que me dicen, me he leído 25 libros de finanzas, he visto mucho contenido, conozco un montón, pero todavía no invierto. Entonces, ahí estamos retrasando ese proceso de entrenamiento psicológico, por decirlo de alguna manera. Hay que practicar con esto. Exactamente. Y además ahí hay un punto, que el aprendizaje tiene un elemento emocional. Eh, Sí, 100%. Cuando se ha estudiado, por ejemplo, las memorias, eh, se ha llegado a la conclusión de que uno aprende fácilmente lo que está asociado a una emoción. Volvamos nuevamente a nuestro amigo de hace 50.000 años atrás. Él recuerda, o él recordaba, por decirlo así, recordaba dónde estaban los depredadores, porque en ese lugar él fue atacado. Y por lo Claro, tanto, nuestro cerebro está hecho para guardar información que tiene una relevancia y por lo tanto está asociado a una emoción. Si, por ejemplo, a mí me hubiera atacado un depredador hace 50.000 años atrás y eso no me hubiera provocado nada, ninguna emoción, eso yo no lo hubiera guardado. Y esto en el cerebro es bastante bonito porque la amígdala cerebral está pegada al hipocampo, que es el centro de la memoria. Están pegados. Entonces, por eso necesitamos que algo nos emocione para poder crear una memoria. Si no, simplemente... Y eso explica por qué no nos acordamos mucho de cosas que no nos interesan, que no nos provocan nada. Pero sí claro, nos acordamos de cosas emocionalmente intensas, buenas o malas, pero emocionalmente intensas. Entonces, como tú dices, la única forma de aprender es, ok, entrando y también enfrentarnos a estas emociones. A veces nos vamos a sentir bien, a veces nos vamos a sentir mal, pero eso va creando memoria y aprendizaje a través del tiempo. claro. Oye, Germán, ¿y qué factores nos pueden proteger en el fondo para ir tomando mejores decisiones? Porque sabemos que la inversión se basa en tomar decisiones, pero ¿cómo podemos ir tomando mejores decisiones desde el punto de vista de la neurociencia? Sí. Bueno, ya hemos mencionado varias acá. Yo diría que lo que sirve para las inversiones, en verdad sirve para el resto de la Para vida, todo, claro, para todo. Es decir, si tenemos una buena salud mental, vamos a tomar finalmente buenas decisiones, no solamente en el mundo financiero, sino que en todas las áreas de nuestra vida, de relación de pareja, con nuestra familia, en el trabajo, etcétera. Entonces, una de las cosas que habíamos mencionado es el tema de dormir bien, del sueño, clave. descansar, clave. De hecho, había un tenista, creo que, pero un tenista de estos top, Andrea Agassi, que dormía 6 horas. ah, pero había, no recuerdo, pero había una entrevista que era muy interesante, donde él, uno de estos tenistas, Tsungamo Agassi, no sé, decía que él se obligaba a dormir, se obligaba a descansar, es decir, en su plan de Ah, ya, trabajo estaba por obligación un bloque donde tenía que descansar y ese bloque estaba fijo, él no lo podía cambiar. claro, Creo que uno debiese tomar ese conocimiento, yo creo que es muy importante. Muchas veces se ha romantizado y se ha normalizado, sobre todo en el ámbito académico, el hecho de que no descansar es mejor. O en el trabajo, la persona que es más trabajólica, mejor. Pero claro. eso no es así. No, Tenemos evidencia desde la neurociencia y desde la psicología que eso va a provocar finalmente un desgaste de la persona, puede provocar trastornos mentales,
trastornos de ansiedad, puede ser el piso para trastornos depresivos, entonces no es buena idea. Entonces dormir bien, ¿ya? Uno no se puede saltar eso, descansar. Ahí se puede Eso es generar fundamental. el síndrome este del burnout, esa como quemazón mental. Exactamente. Uno se quema y llega un momento en que uno no tiene ganas de hacer nada, uno tiene una baja de ánimo, etcétera. Se Mm. plantea que el burnout está muy relacionado con la depresión o puede incluso ser una manifestación de la depresión, eso se está estudiando. Pero sí, efectivamente, uno termina agotadísimo, uno no quiere saber de Sí. nada y uno pierde toda motivación. Entonces, descansar, eso es esencial, fundamental y una invitación para todos, que sí se tiene que descansar correctamente. Lo otro que se ha demostrado es el ejercicio físico. Es que puede ser un ejercicio físico regular durante el día, no tiene que ser nada muy intenso, pero el ejercicio físico provoca un buen estado de salud general, también para el sistema nervioso. Se ha visto que el ejercicio físico, por ejemplo, mejora la memoria. Entonces, hay estudios muy bonitos. Por ejemplo, hay una autora neurocientífica importante, Wendy Suzuki, de la ¿Ya? Universidad de Nueva York, que ha sacado artículos científicos muy La voy a bonitos buscar. donde se Wendy muestra, Suzuki. Wendy Suzuki, sí, Ya, la voy a donde buscar se y muestra, voy a dejar el nombre acá porque, no, Mara, aquí me gusta mucho estudiar ese tipo de cosas. tiene algunos libros y tiene charlas TED, así que Maravilloso. fascinante y experta en hipocampo, entonces es muy buena lectura. Y ella también ha estudiado el tema de la meditación. Hace algunos años se pensaba que la meditación era algo de personas, de grupos medio hippie, cosas Mm. así, ¿no? Pero hoy día se está estudiando seriamente la meditación en neurociencia, en psicología, y se ha visto que eh, tiene efectos positivos, tiene efectos beneficiosos para un montón de áreas, para el control de la ansiedad, de la depresión, etcétera. Y por lo tanto también es interesante que las personas puedan leer un poco, o incluso puedan ver los estudios de Wendy Suzuki al respecto. Entonces, ejercicio físico y meditación puede ser algo bastante interesante de incluir en la rutina diaria. Te, te quiero contar algo personal a propósito de la meditación. En el mes de febrero fui a un monasterio budista. De hecho, me gustaría, y déjenme en los comentarios si sería interesante que invitemos al monje budista con quien estuve a conversar respecto del budismo y dinero y cosas así. Bueno, él es ingeniero comercial y fotógrafo y una persona que se fue a Japón a sacar fotos a un monasterio, iba por 10 días y se quedó 10 años. Bueno, y él tiene un monasterio budista que se llama el Sendo, está en un monasterio budista acá en Tunquén, y fui a un evento que estuve 4 días. 4 días meditando prácticamente 10 11 horas por día. Era un evento en el Wow. cual no podíamos tener teléfono, estábamos desconectados de todo, sin conversar entre las personas, en silencio estos 4 días, y me cambió completamente, yo lo digo así, así de fuerte, me cambió la vida eso. Cuando salí de esa situación sentí que me sentí absolutamente descansado cerebralmente. Cerebralmente estaba, pero muy bien. Y ahora voy a volver a ir pronto a un evento estoy viendo si voy a uno de 4 o 5 días, pues estoy entrenando para el próximo año ir a uno de 17. Olvídense, es volverse loco. En 4 días yo ya estaba medio vuelto loco, porque yo soy ansioso, pero esto me sirvió mucho para la ansiedad. He sentido que mi nivel de ansiedad me bajó muchísimo después de eso, después de estar meditando tanto rato. Fue como de golpe mucha meditación. Sí. Bueno, y la neurociencia en el último año ha encontrado bastante evidencia al respecto y hoy día se están estudiando, por ejemplo, qué áreas del cerebro se activan o se desactivan, etcétera, también dependiendo de los diferentes tipos de meditación. Y se está estudiando porque se cree que puede ser una muy buena herramienta para el ámbito clínico, para el ámbito de la psicoterapia, por ejemplo, que se puede Claro. utilizar como herramientas complementarias. Y si, por lo tanto, si uno lo incluye en el día a día, puede ser una herramienta que aporte bastante, precisamente para controlar un poquito la ansiedad, etcétera. Así que ejercicio físico Mm. y meditación pueden ser una muy, muy buena mezcla. Lo otro que podría servir
es, como decíamos antes, detectar las fuentes de estrés y eliminar aquellas fuentes de estrés que no podemos resolver. Es decir, muchas veces tenemos que tomar decisiones, a veces tomar las decisiones puede ser complicado, pero si yo estoy en un trabajo donde realmente lo estoy pasando mal y todos los días estoy estresado, es un estrés crónico que se alarga en el tiempo sobre el cual no tengo ningún control, bueno, quizás sea bueno replantearse si es buena idea estar ahí o no. Claro. Eh, o si estoy en una relación donde las cosas están muy complicadas, etcétera. Es decir, uno se tiene que plantear estas Sí. cosas seriamente porque la salud mental es prioritaria. El ambiente laboral. Uf, temazo el ambiente laboral. Temazo. Te agrego Puede otra. ser, puede ser una pesadilla o Sí, puede ser un paraíso, depende de donde uno esté. exactamente. Pueden haber trabajos que la labor sea tediosa, o sea, sea simple, sea agradable, pero el ambiente malo y te lo destroza, ¿eh? Exactamente. Te lo destroza. Y Te agrego otro punto más. ¿Cuál es tu opinión del multitasking? en general, los estudios han demostrado que multitasking Mm. no funciona mucho. Aquí Se voy han a hecho estudios. A ver, No, no, dale, no, dale, dale. cuéntame eso. No, yo voy a contar una anécdota, así que cuéntame tú y la cuento. Hay estudios que han, por ejemplo, apuntado que cuando uno, por ejemplo, uno dice, ya, me voy a poner a trabajar, pero si tengo el WhatsApp al lado, luego tengo el celular con el Instagram, luego tengo, qué Mm. sé yo, el teléfono que suena, el email, estos cambios de atención hacen, por ejemplo, que uno aprenda menos y las memorias se consoliden de peor forma, se estabilicen de peor forma. Sí, Entonces, en general, el multitasking no es muy recomendable y da la sensación de que uno ha hecho muchas cosas, pero en definitiva uno no ha hecho nada más que estar cambiando de foco de atención todo el rato. Y eso exactamente. necesita, el cerebro necesita energía para aquello, o sea, pasar de WhatsApp, luego volver a lo que uno tenía en el Word, luego ir a Instagram, luego ir acá. Cada cambio es una pérdida de energía. Y eso hace que terminemos agotados. Agotadísimo, sí, Yo, absolutamente. yo he estado también días muy multitasking, efectivamente trabajando con WhatsApp, porque claro, trabajo en la universidad, trabajo también en mi empresa, tengo varias cosas, entonces he estado en distintos periodos de tiempo haciendo distintas cosas al mismo tiempo y el agotamiento mental es para tirarse por la ventana. Y lo he logrado solucionar enfocándome en una sola cosa, dejando el teléfono lejos, eh, y claro, a veces no es fácil, pero es fundamental hacerlo. De todas maneras, por eso muchos autores que se centran en la productividad, más allá de la Mm. psicología en general, cuando escriben libros de divulgación general, dicen, si tú vas a hacer algo, enfócate en eso por media hora y en esa media hora no Nada hagas más. nada más, deja el celular en la otra pieza, en la otra habitación y enfócate en eso. Y te vas a dar cuenta que estar enfocado media hora en lo que tienes que hacer es bastante tiempo Sí, productivo. Y si uno lo repite en bloques durante el día, uno puede avanzar sí. bastante. Fíjate que la hora para mí más productiva es trabajar entre 6 y 7 de la mañana. Yo a esa hora soy muy productivo, porque en parte tengo muy poco estímulo externo. Exactamente. Bueno, y hay personas que son, esto también depende de las personas. Hay personas que son más productivas en la tarde, hay personas que son productivas en las noches. Mm. Hay mucha diversidad al respecto. Sí, Y también hay diversidad en el tema del sueño. Hay gente que se levanta muy temprano y se acuesta temprano. Hay gente que se acuesta muy tarde, se levanta tarde. Y esto tiene que ver con nuestra diversidad biológica. Y eso está también sí, interesante. Pero po, claro, el punto es que uno tiene que encontrar y conocerse más o menos dónde funciona mejor, cuándo funciona mejor y aprovechar esos tiempos. sí, po. Aquí me van a molestar, pero voy a confesar algo. Yo soy incapaz, pero incapaz, ¿ah? Lo declaro abiertamente en redes sociales, de doblar manejando en una rotonda y bajar la ventana al mismo tiempo. Imposible, ¿ya? Imposible. O no bajo la ventana o choco el auto. Entonces, no, no, no. En la rotonda y cambiar la radio, ese es otro tema. En la rotonda no puedo Bueno, cambiar la radio. está bien. En esas circunstancias es mejor hacer una cosa y no todas, ¿cierto? No, es que una vez terminé arriba de una plaza, po. Ah, Aquí el troleo va a ser brutal, pero bueno, está bien, está bien. Oye, Germán, te quería agradecer por haber compartido tu tiempo, ya estamos llegando a la hora. Te quiero dejar invitado para que hagamos en algún futuro algunas sesiones live de estos temas o que hagamos otro capítulo para profundizar sobre esto. Quizás podríamos conversar sobre
algún libro sobre el libro de Daniel Kahneman o sobre otras cosas, porque yo creo que está muy de la mano el tema de la neurociencia con la inversión. Son campos que son distintos, pero yo estoy seguro que si fortalecemos nuestra psicología, nuestra mentalidad, nos va a ir mucho mejor. Si al final todos lo dicen, la parte de la inversión hay un componente que es tremendamente mental y tenemos necesariamente que fortalecer eso. Por algo hay ciertos premios Nobel de economía, que son psicólogos, partiendo por Daniel Kahneman. Exactamente. Para ir terminando, ¿qué libros recomiendas leer tú a personas que quieran profundizar sobre estos temas? Aparte de Bueno, Wendy Suzuki. sí. Hay un autor que me gusta mucho, que es Robert Sapolsky, de la Universidad de Stanford. Tiene un libro que se llama Behave, o tiene la traducción en español, Compórtate. Es un libro del año 2017, más o menos. Y bueno, es un gran libro. De hecho, físicamente es un libro que tiene muchas páginas, unas 700 páginas, pero Ya. vale la pena. Porque ¿qué es lo que hace Robert Sapolsky en este libro? Agarra una conducta y la empieza a A desgranar. analizar, a desgranar desde Mm, distintos puntos de vista. Desde el punto de vista de la neurociencia, de la psicología, de la biología evolutiva. Entonces, ahí uno puede entender que una conducta en realidad es la punta del iceberg. Hay un montón de dimensiones que claro. están ocurriendo al mismo tiempo que nos llevan a tomar una decisión frente a otra. Entonces está el mundo de las hormonas, está el mundo de los neurotransmisores, está el mundo de cómo se comporta nuestra especie. Nosotros como primates no nos comportamos igual a otro primate como un orangután, o los bonobos, los chimpancés. No, nos comportamos como humanos. Bueno, el hecho de ser parte de una especie nos también determina un poco nuestra conducta o de los grupos a los que pertenecemos, etcétera. Entonces podemos ir retrocediendo hasta llegar a pensar en términos de la biología evolutiva, etcétera. Entonces, yo creo que ese libro es bonito porque le agrega complejidad a la conducta. La conducta no es un acto simplemente, es algo que ocurre pero tiene muchas dimensiones. Y yo Maravilloso. creo que meterse en esos temas y empezar a leer sobre aquello también es comenzar a entendernos a nosotros mismos. Y cuando empezamos a entendernos a nosotros mismos, nos conocemos más. Y bueno, esas son herramientas que nos permiten tomar mejores decisiones finalmente. No, maravilloso. Tremendo, tremendo. Ese lo voy a leer, lo voy a leer. ¿Ese está en español para las personas que no leen inglés? Hay una versión en español, sí. Maravilloso, maravilloso. ¿Te gusta Dan Ariely? A mí me gusta Dan Ariely. Debo decir que no lo he leído Ya, mucho, en verdad. ya. No, a mí me gusta, tiene cosas bien interesantes Dan Ariely. Vamos a buscarlo y leerlo. Y de ahí Sí, lo podemos comentar. échale Lo una vamos a comentar. leída a cosas de Dan Ariely, ¿ya? Porque también se hablaba de que podía ser uno de estos grandes psicólogos de la economía y todo el cuento. A mí me ha gustado harto lo que he visto. Germán, estamos en la hora. Un abrazo muy, 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 muy grande. ¿Hay un lugar donde las personas te puedan contactar, alguna red social o en verdad no usas? En verdad No no usas. uso Ya, mucho, perfecto. pero hay algo. Eh, la semana pasada, con un colega, ¿Ya? Claudio Artigas, le mando un saludo, comenzamos un pequeño podcast que se llama Mira. El lado oscuro del cerebro. Ah, qué buen Entonces, nombre. ¿Ya? la idea es que toda la semana vamos a hablar de diferentes temas de neurociencia, Ya. como los que hablamos acá, y además vamos a tener invitados. Bueno, queremos invitar a la gran comunidad de científicos en Chile en neurociencia, expertos Eso, en está atención, buenísimo. expertos Buenísimo. en memoria, entonces por ahí quizás se pueden. El lado oscuro. No, maravilloso. ¿Y eso está en Spotify? Lo tenemos en YouTube, pero recién comenzamos, pero bueno, ahí vamos a ir Ya. subiendo capítulos. El Vamos a lado oscuro dejar. está en YouTube. Sí. Perfecto, maravilloso. No, buenísimo, buenísimo. Le voy a echar una mirada porque a mí esos temas me gustan muchísimo, ¿vale? Bueno, llegamos a la hora, ya saben, buscar ese canal que está, o sea, ya el nombre me gustó y creo que por el nivel de cosas que nos fuiste contando en este capítulo, tiene que tener contenido muy bueno, sobre todo por los expositores que deben estar, ¿vale? Un abrazo muy grande. Hace poco abrí un Instagram, así que si me quieren acompañar por allá, donde estoy subiendo, qué sé yo, algunas cosas de juntas de accionistas y cosas medias placables, bueno, síganos allá también, aparece por aquí. Un abrazo muy grande, que esté muy bien, nos vemos en el próximo. Chao, chao.